y hablamos de dos cuestiones que se muestran a las claras, ¿no? Mucho escepticismo y mucho malestar económico es el que se transita, ¿no?, por estos tiempos en el país, ¿no?, donde muchos imaginaban que en esta instancia del gobierno del presidente Milei las cuestiones en cuanto a lo económico, por lo menos para el de a pie, iban a empezar a tener algún cambio radical, ¿no?, algún cambio que fuera en otra dirección. Empieza a promediar la primera mitad de la gestión del presidente y estas cuestiones no se ven, ¿no? La consultora Centric ha hecho un estudio, un relevamiento que tiene que ver también con las condiciones socioeconómicas, sociales de la Argentina. Cómo te sentís representado y en qué situación actual estás. Y también consultado sobre algunas cuestiones que tienen que ver con las principales preocupaciones de los argentinos, que tienen que ver con situación económica, que tienen que ver también con la situación inflacionaria que ha bajado indudablemente, ha cambiado, en eso hay un punto a favor del gobierno, se ha elevado otros puntos como por ejemplo la corrupción, ¿no?, que está muy de manifiesto en estas últimas semanas. También la inseguridad empieza a entrar en el juego en las variables que ocupan y preocupan a los argentinos. Hay un trabajo muy interesante de esta consultora que tenemos en placa. Vamos a ver la primera placa para ver allí. La pregunta es cómo califica la situación actual. Allí se consultó a las personas sobre la situación del país. El dato lo vamos a poner completo, compañeros, así lo podemos repasar juntos. ¿Cómo califica la situación económica actual? Y hay dos perfiles, el personal y el del país. En el caso personal, fíjense los datos en rojo. Mala el 22,7, muy mala el 17,8, regular el 27,3 y buena un 27,5. En cuanto a la situación del país, se les consultó sobre 1029 casos, aproximadamente un mapeo nacional. Muy mala, dicen, el 41,7, mala el 22,2, regular el 15 y buena el 15,6. Estas son las percepciones que se empiezan a tener, ¿no? Fundamentalmente con las sensaciones y las realidades que se viven en la Argentina. Allí en este mapa que nos muestra claramente la situación económica actual. Y aquí es donde hago fundamentalmente hincapié, porque se imaginaba que en esta instancia de la etapa de gestión del presidente las situaciones económicas iban a modificar abruptamente. Bueno, pero no han cambiado y es preocupante, ¿no?, estos números, porque tampoco se avisora ni a mediano ni a largo plazo para el trabajador, para la clase laburadora, ¿no?, la clase media de la Argentina, un panorama que revierta estos números. Al contrario, ¿no?, este rojo que manifiesta la situación no tan buena empieza a tener mucha más preponderancia en los gráficos. Vamos a ver el segundo gráfico que muestra la consultora sobre 1029 casos, un estudio nacional, y en este caso sobre si considera que la inflación informada por el INDEC refleja adecuadamente la variación de su costo de vida. El escepticismo económico también se manifiesta en la percepción sobre la credibilidad de las cifras oficiales que ha informado el INDEC. El 67,4% de los encuestados sostiene que los datos de inflación no reflejan adecuadamente el dato real de su costo de vida, lo que representa un incremento de un 10,7% respecto a julio. Este deterioro en la confianza estadística acentúa fundamentalmente el malestar económico. 67,4% es el número de personas que considera que la inflación informada por el INDEC refleja adecuadamente la variación de su costo de vida. Bueno, no el 67,4% y sí el 29,9%, un 30%. Aquí hay otro factor que se cuela, que es el tema de la credibilidad, ¿no? Uno de los factores que tenía el gobierno como un as de espada muy importante que tiene que ver con estas cuestiones, ya se ponen en duda, porque en esta percepción de las circunstancias económicas tiene que ver con la percepción del bolsillo, ¿no? Y ahí es donde
estos números, que son el principal activo que tiene el gobierno de la inflación mensual, es cuando no lo ves reflejado en tu actividad de compras cotidiana y en el rendimiento del laburante, del trabajador, del sueldo, ¿no? Que llegan hasta el 15 con alguna suerte y después empezar a pedir de alguna manera créditos y préstamos para poder llegar a sanear situaciones básicas sociales. Esta es otra cuestión que fragmenta el poder político del gobierno nacional y tiene que ver con la credibilidad, nada más y nada menos. La próxima placa también nos empieza a mostrar lo que tiene que ver con la percepción, ¿no? Aquí esto es muy importante de cara a lo que se viene, ¿no? Al escenario electoral para septiembre y para octubre. Vamos a ver la placa allí completa respecto a la percepción. Al ser consultados sobre quiénes consideran que son los principales beneficiarios de las políticas económicas y sociales del gobierno nacional, ¿qué sector social considera que está recibiendo más beneficios de las políticas del gobierno de Milei? Fíjense, el verde, la clase alta, el 67,8, 7 de cada 10 argentinos. La clase media, el 3%, la baja, el 7,3%. Esto fundamentalmente motivado porque allí el gobierno ha inyectado algunos planes sociales, ¿no? Todos por igual el 14,7, ninguno el 4,6. Claro, y aquí hablamos de un principal activo que deteriora el gobierno, que es fundamentalmente esto, ¿no? De beneficiar a algunos sectores. Y tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Con la clase alta, casi 7 de cada 10 argentinos manifiestan este número, que es un número impactante. Y es lo que en realidad pasa, y la clase media solo el 3%. Por eso hablamos, y cuando hablamos del interior productivo, de la necesidad de las pymes, la reactivación de las empresas, el trabajo para una Argentina productiva, bueno, lejos está de esta agenda del presidente, ¿no? Estamos hablando de episodios vinculado fundamentalmente a la corrupción, la situación con Andís, bueno, un montón de situaciones que vinculan al poder político del presidente Milei con otras cuestiones y no con esta agenda, la agenda de necesidad real, la agenda productiva. Y en esto, la percepción del votante, del de a pie, es esta, ¿no? Es lo que se ve y es fundamentalmente sobre la clase alta que llega la mayor cantidad de beneficios. Hay un próximo gráfico que es sobre imagen política, porque estamos en etapas preelectorales, ¿no? Y es importante también, aquí han medido respecto a estas cuestiones. Respecto a las principales figuras políticas, fíjense, el rojo es la imagen muy mala, después sigue mala, el gris regular, el verde es bueno, el verde un poquito más oscuro muy bueno y no lo conozco, es el último color. Imagen de las principales figuras. Milei, la imagen muy mala, fíjense, 50,5%. Y mala imagen, un 7,7%, y una imagen buena, un 20,9%, 21 puntos. Es un número realmente alto para un gobierno que está llegando a los 2 años, ¿no? de poder político. Kicillof lo sigue con el 41,9% de muy mala imagen, Luis Caputo el 53,1%, Bullrich el 55,4%, Kirchner, Máximo Kirchner 48,2% de la imagen muy mala, Puyaro 21,7%, Grabois 44,5%, allí está el cordobés Schiaretti con el 21,2%, pero claro, con un estudio de imagen que es mucho más regular, ¿no? Y Ignacio Torres, el gobernador de la provincia de Chubut, la imagen muy mala 16,8% y mala el 19,9%, y la imagen buena, bueno, allí está casi el 16%. Claro, se va perfilando en función a las características electorales que se avecinan fundamentalmente y lo que tiene que ver con la intención de voto, ¿no? De las principales figuras de nuestro país. Y en esta percepción, en esta crisis, fundamentalmente ataca en la cuestión que tiene que ver estrictamente con la credibilidad en estas cuestiones, ¿no? En la imagen de los mandatarios. ¿Tenemos una placa más, compañeros? Bien, vamos con la próxima.
Bien, la intención de voto, esa es la última. Finalmente se consultó por la intención de voto. Vale aclarar que al momento del relevamiento aún no se habían definido alianzas electorales. Esto es muy bueno para saber. Bueno, vamos a ver la intención de voto. Allí tenemos, el escenario refleja esta polarización competitiva entre Fuerza Patria, que tiene 36,8, y la coalición entre Libertad Avanza PRO 34,5, donde la definición va a depender de la movilización electoral, y también aquí hay una cuestión que tiene que ver con el voto táctico. El peronismo provincial, el 10,1%, esto funciona como un espacio de peso intermedio, ¿no? Con capacidad de transferir apoyo, fundamentalmente según la coyuntura y el desempeño local. Radicalismo, 3,6%. Bueno, claro, lo que está exhibiendo la UCR es esto, ¿no? Una debilidad estructural, un riesgo de fuga del voto hacia Libertad Avanza y PRO, en un contexto de voto útil, porque, claro, aquel radical para ejecutar un voto útil se va a ir directamente allí, a Libertad Avanza y PRO, que son los que tienen alguna chance un poquito más fuerte, ¿no? Y el segmento de indecisos del 12,9, que aquí se constituye en el principal foco de volatilidad. Y finalmente esta orientación va a ser la que va a definir las elecciones para los próximos comicios, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones y estas características, que son sobre 1029 casos, un relevamiento nacional de Centric Consultora, nos hablan a las claras de una situación coyuntural que vive la Argentina, que vive nuestro país, en función a las situaciones vividas en los últimos tiempos. Sería bueno agendar estas cuestiones, digo que la política agende estas cuestiones, para empezar a trabajar fundamentalmente sobre estos aspectos que han deteriorado la credibilidad fundamentalmente económica, mejorar las circunstancias de tanto desempleo en la Argentina, mejorar algunos aspectos que tienen que ver con la inseguridad y fundamentalmente, ¿no?, darle mejor calidad de vida a esta clase media que nuevamente a lo largo de los años vuelve a ser golpeada. Continuamos.